Sostener una serie de televisión durante más de una década en el mercado no es cuestión de suerte ni de presupuestos inflados. Si un show permanece tantos años en el aire es porque algo hizo magistralmente bien. Conectó con su público, creó un fandom saludable y construyó una estructura tan sólida que le permitió desarrollar su historia a largo plazo, incluso cuando el camino era incierto y ni los propios creadores sabían si lograrían el final perfecto. Sabemos que las productoras no ponen un peso extra si no es negocio. Hoy vamos a hablar de 3 joyas de culto que abrieron la puerta a miles de conceptos y moldearon los guiones que hoy consumimos en varias historias. Primero tenemos que viajar a los años 90, con The X-Files, la serie que lo cambió todo y puso sobre la mesa las conspiraciones gubernamentales, lo místico, lo sobrenatural, lo inexplicable, lo alienígena. Ellos perfeccionaron una fórmula letal, el formato del monstruo de la semana, o el malvado a atrapar cada semana, combinado con una gran trama principal. Envueltos en historias que en su momento nos sorprendieron, impactaron en los archivos secretos X, pasamos de mutantes genéticos y verdugos seriales de carretera a fenómenos inexplicables, abducciones, monstruos de la naturaleza, sectas, brujería, etc., que inspiraron a toda una generación de creadores entre cine y TV. Y aunque muchos quisieron colarse de ese éxito vendiéndose como las nuevas herederas, sí, Fringe, te estoy viendo a ti, la realidad es que la verdadera heredera conceptual con otro enfoque pero el mismo ADN fue, sí, Supernatural. Mi favorita absoluta. Sam y Dean Winchester recogieron el testigo del suspenso paranormal y nos llevaron en un viaje de 15 años lleno de fantasmas, vampiros, leyendas urbanas y posesiones demoníacas. Igual que X-Files también tocaron brujería, verdugos seriales, sectas. Ambas series compartían esa magia, el resolver el caso de la semana o cazar al monstruo de la semana. De fondo se enfrentaban a algo gigantesco, la trama, ya fuera una invasión alienígena secreta o el mismísimo apocalipsis bíblico. Y sí, hasta Dean tuvo una pequeña apropiación por ahí. Por último, cerramos este trío con una propuesta diferente, pero sin duda una de las más consentidas de la ciencia ficción. Sí, es Stargate SG-1, una serie fascinante que dura 10 temporadas y un universo expandido con precuelas y películas. Nos voló la cabeza con la idea de viajar entre planetas y galaxias a través de un anillo, desafiando a falsos dioses y explorando nuestros propios orígenes de la humanidad. Prepárate, saca tu café o tu botana, porque hoy en Séptimo Bucket desarmamos la maquinaria de estas 3 leyendas de televisión que demostraron que cuando una historia es buena, el tiempo no la destruye, la vuelve eterna. Comenzamos. X-Files. Para entender el tamaño de esta leyenda, tenemos que viajar a la década de los años 90. En aquellos años a muchos ya nos aburría ver siempre lo mismo en la tele y de pronto nos llegó la salvada de la vida con The X-Files. Llegó rompiendo esquemas, con un tema rarísimo para la época, pero que conectó de inmediato con el furor muy real que se vivía en aquellos años. En los años 90, con el auge de las cámaras de video caseras, todo el mundo andaba filmando el cielo. Era el pan de cada día ver en los noticieros o en algunos programas de compilados de videos que se usaban mucho en ese tiempo, cómo la gente captaba lo que hoy llamamos los fenómenos FANY, antes conocidos como simplemente ovnis, objetos voladores no identificados. Justo en medio de esa fiebre, el 10 de septiembre de 1993, la cadena Fox estrenó el episodio piloto. Ahí arrancó todo, presentándonos una trama de abducciones y secretos censurados por el gobierno fascinante, donde 2 agentes del FBI, Mulder y Scully, tenían que investigar una división oculta, los expedientes secretos X. Dentro del lore de la serie, estos archivos así existían realmente, porque se estaban acumulando mucho en casos sin respuesta científica, casos sin resolver. Al principio los intentaron guardar en la letra U de inexplicables, pero como los cajones se llenaron, los mudaron a la letra X, simplemente porque el mueble estaba vacío. Entonces por eso se llamaron los expedientes secretos X. Era todo lo que no podía resolver el gobierno, lo metía en ese archivero libre de la X. Pero ojo, la serie no se quedó estancada solo en los extraterrestres. Eso era algo paralelo.
La verdadera genialidad estaba en sus historias independientes, con tramas tan buenísimas que parecían películas o los mejores creepypastas actuales. Recorrió una gama impresionante de lo desconocido. Vimos los efectos de experimentos secretos del gobierno que hacían que la gente de un pueblo entero se enloqueciera, ocultos en vecindarios perfectos donde un monstruo tótem traído de una tribu de Nueva Zelanda eliminaba a todos los vecinos que no siguieran las reglas del fraccionamiento. Ese fue el episodio llamado Arcadia. Y cómo no olvidar al niño gitano que estaba poseído por el espíritu de su medio hermano que jamás llegó a nacer. Entre todas estas historias existía la genialidad de ver un monstruo diferente que perseguir cada semana, y eso nos tenía envueltos en suspenso continuamente. Pasamos del suspenso y el terror más puro a episodios de broma, con un tono muy divertido, nostálgico, relajado, donde la comedia brillaba. Y claro, el plato fuerte, las conspiraciones que revivieron el mito de Roswell. Todo esto sostuvo una mitología gigante que empezó en el 93 y terminó realmente en el año 2018. Aquí hay que dejar algo muy claro. La serie original cerró su primera etapa de 9 temporadas en el año 2002. Tuvieron que pasar bastantes años para que regresaran con temporadas 10 y 11, de las cuales, aunque no lo parezca ya, casi ha pasado una década. En medio de todo ese viaje nos dejaron 2 películas cinematográficas, la primera genial y la última un thriller de suspenso psicológico brutal que demostró que sin recurrir a lo paranormal podían ponerte los pelos de punta. Su melodía se volvió icónica, que fue el tono de celular de mucha gente durante mucho tiempo y el meme eterno del misterio por años. O sea, la musiquita se distinguía siempre por algo misterioso y hasta hay memes de eso. Cuando se fue dejó un hueco enorme, pero dejó la puerta abierta de par en par para la televisión paranormal y el thriller psicológico. A partir de ahí, y sobre todo en esos tiempos cayó con el boom del 2005, se vino una ola tremenda de series que trataban de llenar ese espacio. Y seguido de eso apareció Supernatural para reclamar el trono. Y miren, proyectos posteriores intentaron venderse como los nuevos herederos y les quedaron gigantescos los zapatos, como le pasó a Fringe, que mucho tiempo la estuvieron promocionando como la nueva X-Files, ¿no? Que no pasó de su 5ª temporada. Los X-Files demostraron que para hacer una verdadera obra de culto en la televisión, habría que superar la prueba de los 5 años y ponerse al dente y seguir de largo, ¿no? Si eres fan del suspenso, thriller y la ciencia ficción y por alguna razón te perdiste esta serie, búscala ya mismo en formato físico o plataformas de streaming, te va a encantar. De los archivos X a la carretera con los Winchester. Y es que cuando el FBI cerró sus archivos en el 2002, los fanáticos del misterio nos quedamos huérfanos. Había un gran vacío en la televisión. Muchas series intentaron replicar el éxito de Mulder y Scully, usando laboratorios de alta tecnología o agentes con trajes caros, pero ninguno entendió que la verdadera esencia del suspenso paranormal no estaba encerrada en una oficina de gobierno, estaba allá afuera, en los caminos secundarios, en los moteles baratos y en las leyendas urbanas de los pueblos olvidados. Hacía falta alguien que se ensuciara las manos, y en el año 2005, al ritmo del rock clásico y a bordo de un Chevrolet Impala del 67, llegaron los únicos capaces de reclamar ese trono. Olvídense de los trajes del FBI, que por cierto sí llegaron a usar trajes durante la serie, pero era hora de conocer a Sam y a Dean Winchester. Bienvenidos al territorio de Supernatural. El épico viaje de Supernatural. 15 años al aire. Se dice fácil, pero sostener una serie durante década y media, a pesar de las críticas de muchos, es una hazaña que muy pocos logran. Y sí, claro que gran parte del éxito se lo debemos a lo innegable de la presencia de sus protagonistas, pero reducir esta joya a eso sería un enorme error. Supernatural nos regaló una historia con una evolución tan profunda que si lo analizamos bien, el viaje de Dean Winchester es literal el viaje de Dante Alighieri en su Divina Comedia. A lo largo de las temporadas, el hombre pisó el infierno, sobrevivió al purgatorio y llegó hasta el cielo. Y en esa travesía hizo lo impensable. Le cayó bien a todo el mundo, logrando forjar alianzas y amistad con un ángel, un demonio y un vampiro.
Llevar una trama a esa escala fue un trabajo maestro. Los creadores lograron que pasaran de ser simples cazadores locales de monstruos a convertirse en los salvadores del universo, dándole un reset absoluto al concepto del apocalipsis. Fue un viaje que nos llevó de la oscuridad más densa a la luz en un solo paso. Todo este fenómeno comenzó el 13 de septiembre de 2005 en la cadena de Warner Bros. En su canal de televisión abierta DWB. De la mano de su creador Eric Kripke. La historia arranca con los dos hermanos Sam y Dean Winchester, quienes lamentablemente pierden a su madre siendo muy pequeños a manos de una fuerza paranormal. A partir de esa tragedia inician una travesía junto a su padre, cazando todo lo que se les cruza en el camino: vampiros, wendigos, brujas, demonios, mutantes y verdugos seriales. Con los años la escala subió hasta enfrentar a ángeles y a la mismísima oscuridad original, siempre luchando por el bienestar de la humanidad. Pero más allá del terror, este show es en el fondo un viaje sobre la confianza, la hermandad, el amor fraternal y la camaradería. Los Winchester nos entregaron grandes historias cada semana usando la fórmula ganadora que ya habíamos dejado en los X-Files. Supieron equilibrar a la perfección el drama familiar, el suspenso, el terror gráfico y esos maravillosos episodios de comedia pura que alivianaban un poco la tensión. Un thriller por excelencia que en su ramo paranormal no ha sido superado. Protagonizada magistralmente por Jared Padalecki y Jensen Ackles, la serie concluyó su 15ª temporada el 19 de noviembre del 2020 a través de la cadena CW, con un total de 327 episodios. Como dato histórico, a la producción le tocó vivir el impacto de la pandemia. Tuvieron que detenerse por completo porque el mundo se guardó y en los estudios no podían terminar los efectos especiales de los capítulos finales. Tras este parón, el viaje de los Winchester terminó con un cierre nostálgico y muy especial que caló hondo en los fans. Como nota curiosa para los amantes del misterio, el apellido Winchester no fue elegido al azar. Eric Kripke se inspiró en el primer rifle de repetición masivo de la historia. La viuda del creador de esa arma, la señora Sarah Winchester, se sentía perseguida por los fantasmas de todas las personas que habían muerto a causa de ese rifle. Para escapar de ellos construyó una mansión legendaria llena de pasadizos secretos, puertas falsas y escaleras que no llevaban a ninguna parte, buscando confundir a los espíritus. Qué ironía que un siglo después otros Winchester usaran ese mismo apellido para cazar a los fantasmas del mundo real, entre comillas. Sin duda, esta es una serie que a los apasionados del suspenso paranormal les va a fascinar. 15 años al aire respaldan su grandeza. Actualmente la pueden encontrar completa en plataformas de streaming. Es un maratón obligado. Y cerramos con el universo de Stargate SG-1. Y después de este viaje por el suspenso y lo inexplicable, vámonos a los terrenos de la ciencia ficción pura. Un tema que al día de hoy todavía ronda las mentes de muchos de nosotros de muchas formas. ¿Hay vida en el espacio? ¿Esa vida es similar a nosotros? ¿De dónde venimos? Y la pregunta del millón, ¿esos antiguos egipcios de verdad eran de este planeta o venían de mucho, pero mucho, mucho más allá? Para darnos una idea e imaginar cómo podría ser ese escenario, tenemos que hablar obligatoriamente de Stargate SG-1. Sí, esa legendaria serie donde volvimos a ver en pantalla al enigmático MacGyver, el mismísimo Richard Dean Anderson, liderando a un equipo inolvidable junto a Teal'c, la capitana Sam Carter y el Dr. Daniel Jackson. Juntos nos llevaron a conocer los orígenes de la humanidad a través de la fabulosa Puerta a las Estrellas, un dispositivo que nos conecta de galaxia en galaxia y de planeta en planeta viviendo aventuras increíbles. Para entender la magnitud de esa franquicia, hay que recordar que la serie se estrenó el 27 de julio de 1997, pero la semilla se plantó en los cines en 1994 con la película original Stargate. Aquella mega producción estuvo protagonizada por figuras de los años 90, Kurt Russell como el coronel Jack O'Neill y James Spader, a quien seguro recuerdas por la película de Supernova en el 2000 y hoy famosísimo por la serie de Blacklist, como el brillante egiptólogo Daniel Jackson. La serie de televisión toma la estafeta justo donde se quedó la película. Todo se desenvuelve a partir del hallazgo arqueológico de un enorme anillo desenterrado en Giza, Egipto, una reliquia que estuvo oculta bajo la arena durante miles de años y que resulta ser tecnología alienígena para viajar por el cosmos.
Al activarla descubren que nos conecta con mundos habitados por culturas idénticas a la Tierra o muy parecidas, basadas en el antiguo Egipto. ¿La razón? Una raza de parásitos extraterrestres llamados los Goa'uld, quienes se hicieron pasar por dioses falsos para esclavizar a todos los humanos. A partir de ahí, el equipo de SG-1 viaja por el universo con una misión clara: explorar el cosmos y liberar a todos los pueblos que puedan de las garras de estos opresores. El viaje de la serie original fue monumental, manteniéndose firme durante 10 temporadas en el aire, pero lo mejor es que el gran final de la serie no mató la historia, sino cerró con broche de oro en el año 2008, a través de 2 películas espectaculares que concluyeron la trama: The Ark of Truth y Quantumanium. Además, este éxito dejó la puerta abierta de par en par para expandir el universo con secuelas iguales de divertidas y fascinantes como Stargate Atlantis y Stargate Universe, e incluso nos regaló precuelas años después para conocer el origen de todo. Una franquicia fascinante que nos demostró que a veces, para entender nuestro pasado, tenemos que mirar hacia las estrellas. Puedes verla también para disfrutarla en plataformas de streaming dignas de maratón para varias semanas, te las recomiendo. Con estas recomendaciones tienes material de sobra para varias semanas de contenido, para disfrutar en grande tus fines de semana en las plataformas de streaming. Vale muchísimo la pena que aproveches para conocer estas historias y devorarlas completas. Son propuestas originales que en su momento no tenían competencia en la televisión, y lo mejor de todo, que duraron lo suficiente en el aire para poder contar bien sus historias de principio a fin. Porque ahora, la verdad sea dicha, y no pasa nada por aceptarlo, las series duran muy poco. Vivimos en una época donde los shows simplemente los cortan a la mitad porque no logran construir un fandom lo suficientemente fuerte. Son los nuevos tiempos. Ya casi nadie ve televisión tradicional, ahora todo es en streaming. Y seamos honestos, no todas las historias que compran las plataformas son buenas, y las que sí valen mucho la pena muchas veces no logran el objetivo financiero de los ejecutivos y nos dejan colgados a la mitad, con ganas de ver más. Pero no se preocupen, porque de esas series que nos dejaron el corazón roto hablaremos en nuestro próximo video. Muchas gracias por haber estado aquí un rato compartiendo conmigo en el Séptimo Pocket. Este rincón donde nos apasiona con locura todo lo que tiene que ver con el séptimo arte y con todo lo que le sigue después de él. Si te gustó este viaje en el tiempo, suscríbete para que no te pierdas el próximo contenido y déjame un buen like, que nos ayuda muchísimo a seguir navegando por estas historias. Por hoy las luces de la sala se apagan, pero la pantalla se queda encendida en tu reproductor. Cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana de maratón y nos vemos hasta el próximo viaje. Hasta pronto.